Saludos mi gente y bienvenidos a este su programa Teología Urbana más allá de la música. Súper contenta en el día de hoy porque después de un año de haber estado en pausa, retomamos nuevamente con lo que es esta nueva temporada. Así que yo les pido a ustedes que se suscriban, que sigan este canal, que compartan esta entrevista porque es para mí un privilegio hacer este comeback, hablando, ¿verdad?, en términos deportivos, porque sé que el invitado de hoy también tiene su historia en el ámbito deportivo. Haciendo este comeback, para mí es un privilegio tener en la casa a este joven, un joven que Dios me permitió conocer a través de las redes sociales y que ciertamente, número uno, ha dado testimonio, pero también un joven de humildad y para mí ha sido de gran impacto tanto su testimonio como también lo que Dios está haciendo en su vida a través del ministerio que Dios le ha entregado, que para mí, estando a la distancia, he podido también compartir con personas que lo conocen y ese testimonio no solamente ha sido visible para mí, sino que también otras personas han podido dar testimonio de ello. Así que yo me siento sumamente contenta de poder tener en este día en la Casa de Teología Urbana a Yadiel David del Valle. Yadiel, ¿cómo estás? Amén, amén. Saludos, bendiciones. Gracias a Dios, estoy bien. Quiero saludar a esa bella audiencia que nos va a ver a través de este canal. En la paz de Cristo, estoy contento, privilegiado, me siento emocionado y honrado de estar aquí. El privilegio mío, Carla, de que me puedan recibir y compartir con esa hermosa familia. Claro que sí, no, gracias a ti por decir que sí. Sé que tienes una agenda bastante llena y para mí saber que haces el espacio para nuestro público, para poder impactar a más vidas con tu testimonio, de verdad que se agradece muchísimo. Así que quiero aprovechar el tiempo, quiero ir de lleno a que podamos comenzar con un poquito de tu historia y quisiera hacer esa primera pregunta. ¿Dónde naces? ¿Cómo fue la niñez de Yadiel? Amén. Bueno, pues nací en Aguadilla, Puerto Rico, en el hospital de Aguadilla, Puerto Rico, y me crié en el pueblo de Isabela. De Isabela antes decían de la isla la más bella, pero han cambiado un poco. Más sin embargo, Isabela ha sido básicamente el nido donde me crié, crecí hasta mis 18 años y donde pasé toda mi niñez, los años de juvenil y los años de joven. Isabela ha sido para mí mi hogar hasta el día de hoy. Es el lugar donde vivo, el pueblo donde resido. Y si usted está viéndome y quisiera visitar a Puerto Rico, le recomiendo que pase por Isabela. Yo les recomiendo que pasen por Luquillo también. Bueno, también, Luquillo tiene lo suyo, Luquillo tiene lo suyo. Qué bien, Yadiel. Cuéntame entonces, ¿verdad? En ese pueblo donde te crías, ¿cómo fue esa niñez? Obviamente vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que es tu testimonio y tu ministerio más adelante, pero naces en un hogar cristiano. ¿Cómo fue cómo fueron esos primeros años de Yadiel? Pues mira, nací en un hogar ministerial cristiano, son dos complementos que suman tanto ser cristiano, de padres cristianos, tanto como padres ministeriales, y fueron años donde tuve la oportunidad de a través del ministerio de mi padre poder conocer a diferentes personas, poder viajar fuera de Puerto Rico, poder visitar otros lugares, y fue un tiempo de niño donde yo me sentía feliz de poder acompañar a mi padre y en esa trayectoria de niño poder llegar a tantos lugares y hacer amistades, que si en Massachusetts, que si en Florida. Y como niño disfrutaba ese tiempo de familia, ya que cuando viajábamos los cinco. Y lo que hacía éramos que agarrábamos un cuarto de dos camas, dos dormían en una cama, dos dormían en una cama, y el piso nos lo turneábamos. Hay que en esos hoteles tienen piso de alfombra, tirábamos la almohada, sábana y dormíamos en el piso. Así que para mí fue una niñez, diría, saludable, ya que pude disfrutar tanto el tiempo con mis padres juntos y mis hermanos. Y fue algo que en verdad que si me preguntaran si quisiera volver a nacer en un hogar cristiano y ministerial, hubiera dicho que sí, 100%. Como dije, ¿verdad? Quiero ir progresivamente y vamos a llegar a hablar un poquito de, obviamente, del impacto
y de la influencia que ha tenido tu figura paterna, ¿verdad? Que muchos Sí, conocen tanto en Puerto Rico, Estados Unidos y en Latinoamérica, el evangelista David del Valle. Pero me gustaría que me hablaras un poco, tal vez, de una persona que no es muy vista en las redes sociales y es de tu mami. ya. Qué me pudieras decir eh, que ha sido lo más que te ha impactado o que te llevas esa enseñanza de tu mamá? Mira, de mi mamá lo que puedo decir es que es una mujer apasionada por Cristo, una mujer íntegra, es la columna vertebral de la familia Valle. Yo sé que la gente pues ve a lo que es mi padre, a mi persona, pues practicar el ministerio, pero yo diría que sin mi madre, ninguno de nosotros tuviéramos un ministerio, además de la ayuda del Señor, porque de esa mujer yo me llevo la pasión, la integridad y la humildad. Una mujer transparente, una mujer lineal, eh, es la voz profética de la casa, es la que el Señor usa para mostrarle sueños, para mostrarle visiones, para darle palabras. Yo diría que es la boca de Dios en la familia y de eso yo me llevo esa relación. Ella me ha enseñado a cultivar una relación integral con el Señor, una relación no superficial, sino una relación de verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta al Señor, uno tiene que darlo todo por el Señor y hacer del Señor su estilo de vida. Y esa es mi mamá, eso es lo que yo me llevo, la pasión que ella ha mostrado por Cristo en estos años de mi vida, desde que nací, que tengo 30. Y qué bueno que lo compartas, ¿verdad? Y es bonito escuchar de los labios de nuestros hijos, porque yo tengo dos niñas también, escuchar de los labios de nuestros hijos las cosas bonitas que podemos a veces dejarle como legado a ellos y muchas veces ni lo sabemos y como bien tú dices, posiblemente ella no tiene el reflector, posiblemente ella no es la que carga el micrófono, pero sí lo lleva dentro del hogar y ha sido tan profundo que ha marcado la vida no solamente tuyo, sino de tu hermano y de tu hermana, ¿verdad? Tienes un hermano. Correcto, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ok, Yadi, y te pregunto, después de esa niñez que nos cuentas ¿verdad? Que tuviste en Isabela, creces en un hogar cristiano, tienes esa influencia y ese impacto. ¿Cómo entramos en esa adolescencia? ¿Cómo fue Yadiel en esa adolescencia? Mira, desde mis 12 años ya de juvenil adolescente, pues comencé a sentir pasión por el deporte. Y entonces adapto lo que es el béisbol. Jugaba baloncesto, pero hasta mis 15 años, ¿verdad? Después de ofrecimientos para estudiar en colegios privados, a través de una beca de baloncesto, pues un día pues me hablaron y me dijeron, ¿por qué tú no consideras darte de lleno hacia el béisbol? Y pues yo dije, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. Y desde mis 15 años hasta mis 18 años, que son esa parte de joven, pues tuve la oportunidad de jugar béisbol, representar a Puerto Rico, diferentes pueblos, diferentes torneos, y fui como joven bien activo, porque aunque me di de lleno al béisbol, pues siempre jugaba un torneo que otro, y pues tuve esa habilidad de poder ser bueno en ambos deportes, y pues fui bien activo. Fíjate que como estudiaba en una academia de béisbol, la Carlos Beltrán Béisbol Academy, pues salía desde las 6 de la mañana y regresaba hacia Isabela, ya que la academia queda en Florida, en el pueblo de Florida, Puerto Rico, ya regresaba a las 5:30. Me montaba en el carro y subía a una práctica o subía a un juego. Y como joven fui bastante activo. Fue una juventud, diría que todos los weekends estaba en un parque o estaba en una cancha y fue agradable. Fueron tiempos esos tiempos de gloria, tú me vas a entender, esos tiempos de cuando uno está ahí de lleno al deporte en la mejor condición, haciendo amigos nuevos, con la familia, que pues cuando uno está en un equipo uno considera eso familia y pues fueron años que en verdad fueron de mucha bendición para mi vida. Tenemos pendiente una cocinita porque yo no creo que tú me ganes. Bueno, bueno. Mira, te pregunto, yéndonos por esa línea un poquito, porque por lo menos la escuela, ¿verdad? Donde yo crecí, era una escuela, cuando digo escuela me refiero a, a la comunidad de fe pentecostal y pues, ¿verdad? Muchas veces crecimos pues con ciertos paradigmas, con Sí, sí. tradiciones.
Cuando estabas haciendo deporte, ¿tuviste algún conflicto con lo que era la fe, la religión, el deporte? Porque, ¿verdad? Por lo menos yo tuve la experiencia, pasaban principalmente, bueno, con las muchachas también, porque pues, a veces pretendían que usáramos falda, pero con los muchachos pues era, no, que los pantalones cortos no son de Dios. ¿Tuviste alguna experiencia como esa o todo fluyó bien? Mira, gracias a Dios por mi mami, por mi madre, una vez más, que ella pues decidió darse de lleno a apoyarme en lo que es el béisbol. Eh, Gracias a Dios que no tuve ese conflicto, ya que aunque hubieron juegos que eran días domingos, pues mi mamá siempre estuvo ahí presente y si ella tenía que enviarme con mi hermana lo hacía, pero siempre me dio esa libertad, ¿verdad? De poder perseguir ese sueño. Gracias a Dios por mi familia y mis padres que han entendido que hacer deporte no es malo, no es malo. La gente, por ejemplo, dice, no, no te metas en la política porque te daña. Mira, yo he conocido gente que nunca han sido ni lo más cercano de ser director de comunidad y están dañados. Entonces, la política no daña, el deporte no daña, lo que hace es revela el corazón. Cuando tú le das poder a una persona, a una posición, esa persona se revela y manifiesta lo que tiene adentro. Y por eso hago la aclaración, si estás jugando deporte, al contrario, te invito a que entrenes, que te lo tomes en serio, que comas bien, que duermas bien, que hagas tu workout y que vayas a tu práctica. ¿Por qué? Porque el mundo necesita ver que Cristo puede estar presente en los deportes, Cristo puede estar presente en las canchas, en los parques, y necesitamos que Cristo esté en todas partes, no simplemente encerrado o acuartelado en una congregación, sino que Cristo puede estar en cualquier parte. Así es, amén. ¿Y cómo podemos ser de influencia si no nos adentramos en esos círculos también, verdad? Exacto. Eh, Quisiera ahora que pudiéramos entrar, ¿verdad? Ya tocamos un poquito de tu niñez y tu adolescencia, cuando estás de lleno en lo que es el deporte. Me gustaría entrar ahora en la parte de tu testimonio, que fue fue uno de de los primeros videos que vi tuyo, ¿verdad? Hablando del testimonio y la experiencia. Sé que tienes dos hijos, tienes el menor, que es Jessiel David, pero me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de esa parte de tu testimonio, de tu hijo Yedial David. Cuéntanos un Claro, poquito. claro. Pues mira, me convierto en papá, ¿verdad? Ya después de mi segundo año jugando colegio, pues ya que a los 18 años, cuando me mudo de Puerto Rico, comienzo a jugar colegio. Y me fue bien, fíjate que hice el All Sectional Team, batié sobre 357, di varios borrones, varias carreras empujadas, y ya estaba llamando la atención de algunos scouts. Y entonces, cuando ya cumplo mis 21 años y hago mi primer private workout con el scout de los Yankees, ya para ese entonces me estaba por convertir en padre, me estaban por convertir en padre y 3 meses después, ¿verdad? De ese primer workout, mi niño nace, ¿verdad? Mi niño nace para la fecha de mayo, al tiempo que ya había hecho ese private workout, ya me estaban mirando, estaba con la intención de invitarme a lo que es el pre-draft y darme el seguimiento. Y sucede que tiempo después, meses después de yo hacer ese primer private workout, pues mi primer niño, Yediael David, tristemente fallece, parte con el Señor. La madre de mi niño pues trabajaba como cualquier otra madre y pues siempre hay ese familiar de confianza, en este caso es tía política de la familia y esta persona pues se dedicaba a cuidar niños. ¿Y qué sucede? Que dentro de su hogar habían diferentes niños de diferentes edades. Sucede que de manera pues trágica, obviamente accidental, no fue que ella lo hizo con toda la mala intención, sino que decide pues dejar a mi niño solo en una habitación y pues lo deja solo con su propia botella y pues mi niño transpira la leche, mi primer niño con 3 meses de edad transpira la leche y lo que le ocasiona fue una asfixia. Sus pulmones explotan y recuerdo que estaba en Puerto Rico un 7 de agosto del año 2017. Estaba en Puerto Rico y estaba en tiempo de verano, ese tiempo de vacaciones cuando uno está en colegio, uno aprovecha después de estar tantos meses solo, lejos de la familia, uno quiere regresar a Puerto Rico y estaba en Puerto Rico, ¿verdad? Y recuerdo que mi hermana me despierta gritándome
gritándome y automáticamente yo caigo de pie de la cama porque imagínate, tú estás en el quinto sueño, estás roncando y que alguien te grite, lo primero que tú haces es brinca, ¿sabes? Caí de pie de la cama y de repente ella me está gritando en que tu niño paró de respirar y va de camino al hospital en una ambulancia. Cuando yo tomo, ¿verdad?, mi teléfono, veo todas las llamadas perdidas, veo que me habían escrito la mamá de mi niño, mis padres ya estaban preparándome un boleto para yo salir de Puerto Rico hacia Kansas. Ella vivía en Kansas y recuerdo que cuando yo recibo la noticia voy al baño y me tiro de rodillas. Y yo creo que aquí todos nos vamos a identificar porque todos en nuestra vida le hemos hecho promesas falsas, las cuales no cumplimos. Y yo le dije, Señor, yo te prometo que si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Y comencé a debatir entre mí mismo y peleando con Dios. Y yo le decía, ¿cómo es posible que hay violadores que tienen sus hijos con vida? Hay asesinos que tienen sus hijos con vida. Hay criminales. Y empecé a mencionarle. Yo decía, Dios, ¿por qué? Si hay tantas personas malas, ¿por qué entonces tú me quitas a mí, a mi hijo? Y recuerdo que hice un bulto, me preparé, salí y cuando me detengo en la gasolinera para ponerle gasolina al carro, recibo esa llamada que nunca, y yo creo que nadie te prepara para contestarla. Es una llamada que no quisiera que nadie la recibiera porque es una noticia la cual te la dan y no hay regreso atrás. Hay cosas que uno en la vida puede regresar, por ejemplo, hay cosas que se pierden que uno puede volver a comprar o puede reemplazar. A todos hemos perdido algo, todas veces perdemos los AirPods, perdemos quizá un zapato, una correa, la cartera, hay cosas que se pierden, pero hay cosas que no se pueden reemplazar. Y esa llamada para mí fue la que marcó literalmente un antes y un después en mi vida y sobre todo afectando directamente mi identidad. Y es algo que siempre yo hago mención, ¿verdad? Aquellos que están casados me pueden entender o aquellos que tienen a sus padres me pueden entender porque cuando uno está casado y su esposa o esposo muere, uno queda viudo o viuda, ¿verdad? Cuando nuestros padres fallecen, quedamos huérfanos de padre, huérfanos de madre, pero cuando un padre pierde a su hijo, no hay un nombre, no hay un nombre que pueda describir la pérdida o identificar, ¿verdad?, a un padre cuando su hijo muere. Y automáticamente esa llamada marcó mi identidad por el resto de mi vida, hasta años más después. Y recuerdo que entré como que en un trance literal, porque como que todo se detuvo y ahora me choca la realidad en que tu hijo ya está muerto. Y fueron las peores casi 6 horas de viaje, porque pues de Puerto Rico a Kansas es directo, casi son 5 horas y media, casi 6. Fueron las peores horas de mi vida en un avión, callado, en silencio, llorando entre mí mismo y diciéndole al Señor, ¿por qué tú permitiste que mi hijo muriera? Y nada, recuerdo que llego, ¿verdad? Y me recibe la madre de mi niño ¿sabes? Nos unimos la familia y ella pidiéndome perdón, yo le dije, no, esto no es tu culpa. Y ella, pues, el peso de culpabilidad diciendo como que si yo no hubiera ido a salir a trabajar, si yo hubiera estado presente. Y pues simplemente, pues la abracé, nos consolamos y la parte que más sacudió a mi familia fue al día después. Ellos todavía no habían tenido la oportunidad de conocer a mi niño, ¿verdad?, en vida, ya que en esa misma semana, eso fue el lunes, y el viernes se suponía que nos encontrábamos todos. Entonces mi niño muere Wow. sin que mis padres, ¿verdad?, pudieran conocerlo. Ver esa escena donde mis padres conocen a su nieto en un ataúd fue bien, bien, bien traumante para mi vida porque nunca nosotros habíamos perdido un ser querido tan cerca. Y, y fue un tiempo fuerte y me recuerdo que todos, ¿verdad? Destruidos llorando, pero al día siguiente que para mí y lo catalogo así, el día más difícil es el día del entierro, porque mientras esté el ser querido en ese ataúd, tú lo estás viendo, ¿entiendes? Tú sientes que tienes la oportunidad de verlo, pero una vez se cierra el ataúd, no hay vuelta atrás. Y recuerdo que la persona, ¿verdad?, que estaba a cargo de cuidar a mi niño y entre medio de la tragedia, ella simplemente al verme comenzó a llorar y se me tira encima pidiéndome perdón. Y yo con el corazón destrozado la perdoné porque el perdón no es para enmendar el error, sino para nosotros sanar ese dolor. Cuando uno perdona, uno le está quitando la legalidad y la influencia a que ese dolor tome control de ti.
Por eso es que es muy importante perdonar. A veces la gente dice, yo perdono, pero no olvido. Pero la realidad es que no estás perdonando, porque una vez tú perdonas, no hay necesidad para recordar qué te causó ese dolor. ¿Por qué? Porque entonces vivimos toda nuestra vida arrastrando traumas. Y cuando tú no eres sano y no sanas esa herida, lo que vas a hacer es sangrar a los demás. Y no es justo para alguien, ¿verdad? Enfrentar una persona herida, quizás rota, porque no se ha tomado el tiempo de perdonar, porque toda sanidad comienza con el perdón. Por eso si me estás viendo, te invito a perdonar. Tienes que perdonar. A veces duele, a veces uno como que si el que me la hace me la paga, yo me quiero vengar o yo quiero tomar acción, pero cuando tú perdonas, tú te libertas de ese peso y le estás diciendo a esa persona o al dolor, ya tú no me controlas, ya tú no me manejas y yo he sido libre. Amén. Obviamente no hay palabras, ¿verdad?, que podamos traer de consuelo a eso, pero ciertamente ese testimonio trae bálsamo a la vida de muchas personas que hemos perdido, ¿verdad? Seres queridos, y no creo que haya ninguna comparación, como tú dices, el perder a un hijo, porque por, por ley de vida, nosotros como hijos, ¿verdad? Debemos, pues, despedir a nuestros padres. Pero para mí fue sumamente impactante, ¿verdad? No sabía la parte de que tus papás no lo habían conocido en vida. Eh, y comentas que mientras ibas en ese trayecto, obviamente cuando, ¿verdad?, te encierras y recibes la primera llamada, comienzas a cuestionarte cómo si hay violadores, cómo si hay personas que hacen el mal, y comenzaste a cuestionarte. Esa era mi próxima pregunta para ti. ¿Cómo, cómo fue, cómo fue tu vida o qué pasaba por tu mente siendo un niño criado en un hogar cristiano? Probablemente, y estoy casi segura, estoy segura de que escuchaba: Dios tiene el control de todo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno. ¿Cómo lidiaste con esa experiencia y tu fe? Mira, en ese momento, ¿verdad? Cuando sucede esa tragedia de la pérdida de mi niño, no le servía al Señor, no le servía al Señor. Aunque sí me crié en un hogar creyente, lleno de fe, yo nunca había aceptado la fe. Yo nunca había tenido esa oportunidad de permitir que Jesús entrara en mi corazón. Y ese momento fue para mí, en lo personal, y no te recomiendo si me estás viendo hacer lo mismo, pero para mí fue la justificación perfecta para entonces yo sentir rebeldía en contra de Dios, para yo sentir odio en contra de Dios, para yo sentir gana en contra de Dios de mala manera, porque era la excusa perfecta para yo decirle, bueno, Dios, si tú, ¿verdad?, piensas tan siquiera en mí, ¿cómo es posible que tú no tengas control de mi propia vida? Y esto es el peor error que nosotros los seres humanos podemos hacer. Diría echarle la culpa a Dios de nuestras propias decisiones. En este sentido, desde la creación, ¿verdad? La desobediencia del ser humano consigo trajo, ¿verdad? Lo que es el sufrimiento, el dolor y la muerte. No es que Dios la provoca, sino que el ser humano decide por su mala conducta, ¿verdad? Vivir consecuencias trágicas. Y en ese entonces yo comencé a sentir rebeldía en contra de Dios y todo lo que hice después de ese día era porque mi hijo murió. Entonces me comencé a dar a lo que es fumar marihuana, me comencé a dar a lo que es usar sustancias químicas, a lo que es usar pastillas, a lo que es tomar alcohol, a lo que es tomar vino. Y ahora todos los días de mi vida, por años y por meses, de que literalmente casi todos los días de mi vida yo no podía estar sobrio. Tenía que llegar a un punto de mi día, no importaba la hora que sea, pudiera ser de mañana, pudiera ser al mediodía, pudiera ser en la noche, yo necesitaba de alguna manera intentar sedarme. ¿Por qué digo intentar? Porque la realidad es que la mayoría de todos estos antidepresivos, por así la gente decirlo, por ejemplo, lo que es un cigarro, lo que es una botella, lo que es una sustancia, una pastilla, de algún momento a otro va a terminar. O sea, que lo que ofrece por ese momento, esa anestesia es pasajera, pero ya cuando se iba la nota, cuando ya se iba la resaca, cuando ya se iban los efectos, volvía de nuevo al mismo ciclo. Y esto yo lo digo hasta el día de hoy.
Nosotros como seres humanos, el peor error que hacemos, por ejemplo, es comprar un carro, anuncio no pagado. Si me están viendo, me quieren promocionar, yo acepto el carro. Pero si compramos un carro de Toyota y esa es la manufactura de ese carro, más sin embargo, si compra un Tesla, Elon Musk, si me estás viendo, no puedes llevar el Toyota a la Tesla. ¿Por qué? Porque no es el fabricante, no es quien lo originó, no es quien lo creó, no es quien lo formó, no es quien sacó el tiempo de poner todas las piezas que hicieran sentido. De la misma manera nos pasa a nosotros los seres humanos. Tenemos un Dios creador, tenemos un Padre creador, pero buscamos a veces llenar ese vacío espiritual, ese vacío sentimental, ese vacío emocional con cosas las cuales no fueron creadas por Dios. Entonces, cuando tú ves la creación es aquello que el hombre tiene la capacidad de crear, mas sin embargo nosotros somos formados. La formación y la creación son dos cosas distintas. Nosotros fuimos formados con la mano de Dios. Y entonces cuando tratamos de tomar todas estas cosas, todos estos elementos que nos hacen daño a la salud, porque para así decirlo, usted fuma y le va a dar cáncer probablemente, usted toma y le va a dañar los hígados, usted depende de un antidepresivo, una sustancia química, le va a dañar el sistema. Entonces, cuando buscamos todos estos elementos, ¿verdad? Lo que hacemos es perjudicándonos, porque nada de eso puede llenar el espacio que Dios intencionalmente creó. La Biblia dice que Dios depositó en nosotros eternidad. O sea, Dios creó en nosotros el espacio para Él habitar dentro de nosotros. Y es ahí Yes. donde yo estaba al contrario. Yo le decía a Dios, yo no quiero nada que ver contigo. Dios, yo no quiero saber de ti. Dios, yo no quiero hablar. Literalmente, yo hice que mi proceso de sanidad fuera uno más largo porque corría a todas partes menos a los brazos del Padre. Y aquí Sí. entonces, Dale, adelante. dale, 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 dale. Y aquí entonces donde nosotros prolongamos ese proceso de sanidad porque damos vuelta y vivimos de ciclo en ciclo, de botella en botella, de pastilla en pastilla, de sexo en sexo, de barra en barra, y nunca buscamos la manera de cómo entonces permitir que Dios sane nuestro corazón. Amén. Dijiste algo interesante que fue que aunque te criaste en un hogar cristiano, tú no habías tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador. Sí, Y quisiera puntualizar eso porque muchas veces cuando crecemos en hogares cristianos o ministeriales, como bien dijiste al principio, entendemos que que también la salvación es heredada y entonces lo vemos también si el papá fue el pastor, pues entonces el hijo va a ser el pastor, no es por el llamado, sino porque es el hijo del pastor, ¿verdad? Y no en todos los casos, hay casos en el que sí también el hijo puede tener el llamado, como en este caso tu papá tiene un llamado evangelístico, tú tienes un llamado evangelístico, pero me gusta quiero puntualizar eso porque me parece de tu parte muy consciente que el hecho de que crezcamos en hogares cristianos no necesariamente significa que nosotros hemos tomado esa decisión voluntaria de aceptar a Cristo en nuestras vidas. Eh, Tocando también un poquito, ¿verdad? Lo que comentas de cómo estuviste en ese tiempo, en tu rebeldía, viviendo la vida, tratando, ¿verdad? Buscando ese escape, obviamente, por esa situación tan difícil que, que solamente nosotros sabemos cómo tratar de lidiar en la manera en que podamos, con errores o sin errores, ¿verdad? Nadie puede decir a ciencia cierta cómo es la manera correcta de lidiar con eso o cómo cada persona tiene la capacidad de lidiar con eso en ese momento específico. ¿Cuál fue el trato, el respaldo, si hubo o no hubo una relación con tu papá, si hubo un distanciamiento de tu parte? ¿Cómo fue vivir en ese mundo, en ese momento? Porque de la misma manera también está la presión de que es el hijo del evangelista. Entonces hay que tener una imagen, hay que tener cierto comportamiento que no se lo damos a cualquier hijo de vecino. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo fue ese tiempo para ti? mira, la verdad que yo sí pues, decidí, mis padres siempre pues, estuvieron presentes conmigo, me mandaban a buscar en el tiempo de vacaciones, me trataban, ¿me entiendes? Lo más que ellos pudieran
aún en la agenda que ellos cumplen su asignación, que yo estuviera presente, pero yo en lo personal, pues trataba, ¿verdad? Trataba de alejarme. ¿Por qué? Porque algo que sí yo siempre quise mantener y es que como bien has dicho antes de esta pregunta, el Evangelio no es una herencia, es una vivencia. No es una tradición, es una relación personal. Y algo que yo siempre quise hacer entender a la gente, que aunque mi papá predique, yo no soy cristiano. Y yo lo decía así, yo no soy cristiano. Y eso lo que hice fue que me mantuve lo más lejos posible de lo que ellos hacían hasta que entonces llegaba el tiempo de vacaciones. Ellos me decían, ven, ven, ven con nosotros, queremos estar contigo. Y aún así ellos tomaban el tiempo y me visitaban en los diferentes estados donde yo estuve estudiando y jugando béisbol. Ellos siempre estuvieron presentes, dejándome saber que tenía un hombro donde llorar, tenía un lugar donde refugiarme. Por eso los padres que me están viendo, ¿verdad? No permitan que la edad de sus hijos pueda determinar lo cerca que ustedes estén de él. A veces cuando los hijos cumplen ciertas edades, ¿verdad? No es que ustedes van a estar por tiempo ahí metidos en su casa. Si ya están casados, pues están casados. Tampoco es que van a ser mamás boy ni papás boy. Pero en el sentido que aunque no importa qué edad tengan, ¿verdad? Siempre estén cerca. Siempre estén a una llamada, a un texto. Y esa comunicación, mis padres y yo nunca la perdimos. Siempre, 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 todos los días. Me preguntaban cómo estoy, dónde estoy, qué estoy haciendo. ¿Sabes? Me dieron ese follow-up. Yo de mi parte, pues traté de alejarme, ¿verdad? Pues Claro. porque, como bien has dicho, cuando uno es hijo de un ministro, la gente espera ciertas características que muchas veces que quien espera eso de ti es lo menos cerca que está de esa misma expectativa. A veces la gente espera que el hijo del pastor se comporte de cierta manera, como que acá arriba, y ellos no están ni la mitad. Entonces, hoy, pues yo te tengo que decir, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual, tanto como el pastor, como el hijo del pastor, como el hijo del que se sienta y simplemente va a participar del servicio. A ver, esto es individual, es una relación personal. Amén. ¿Qué sucede en la vida de Yadiel que siente que llega el momento de venir a Cristo? La identidad. Y es ahí la palabra clave que en estos últimos años, en esta última temporada de mi vida, ¿verdad? He hecho mía y he abrazado y he tratado de darle el sentido propio, ¿verdad? ¿Por qué identidad? Porque la sociedad nos caracteriza, perdón, por nuestros gustos. A quien come carne solamente le dicen carnívoro. Si a aquella persona le dicen vegetariano, pues come vegetal, es vegetariano. Y entre así, la sociedad busca cómo moldearte basado a lo que tú tengas, a lo que te guste, a lo que tú alcances o lo que tú pierdas. Pierdes dinero, te vas a la bancarrota. Ganas mucho dinero, te conviertes en una persona rica. Entonces, este mundo tristemente se ha modificado a categorizarte por lo que tú tengas. Entonces, ahí donde yo entendí que de repente lo que yo tenía en mi vida era ruinas, era un desastre. O sea, mi vida era un rollo el cual yo mismo no entendía. ¿Por qué? Porque vivía aparentando. Y lo peor que cuando uno vive de apariencia es que ya de repente, como es una mentira la vida en general, cuando tú aparentas, tristemente no estás siendo quien verdaderamente eres. Y esa máscara de payaso del Kitty Pong, llega un momento en donde tú ni mismo te conoces porque como que has fingido por tanto tiempo. Y así yo estaba. Tenía mi trabajo, tenía un ingreso, tenía un apartamento, tenía gente alrededor de mí, pero sin embargo, de manera interior, todavía no me había encontrado y no entendía quién yo era. Hasta que entonces recordé, y esta es la parte bien importante, que nuestra identidad, y esto siempre hago la mención, y esto lo voy a decir más adelante, pero nuestra identidad no está en qué tú ganes, en qué cartera te ponga, en qué zapato te use. Nuestra identidad está en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabes? La gente busca la manera de sentirse aprobado en un look, en un peinado, en lo que está trending, en la moda, y basado a lo que el mundo presenta es lo que ellos quieren moldear su identidad. Pero la realidad es que no somos lo que alcanzamos, mucho menos lo que perdemos. Y es aquí donde tienes que aprender y todos nosotros tenemos que aprender que si tú te basas tu vida en sentirte lo que has hecho, lo que has perdido, lo que has fracasado, vivirás cargando traumas.
¿Por qué? Porque nunca vas a entender que eres tú por lo que Jesús hizo, no eres tú por lo que llegaste a perder o lo que llegaste a alcanzar. Y es ahí donde yo choco con Cristo en la porción bíblica que dice, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, por encima de ser padre, por encima de ser pelotero, por encima de ser predicador, por encima de ser evangelista, abogado, juez, licenciado, presidente, cantante, lo que tú te quieras llamar, no hay nada más poderoso que llamarse hijo de Dios, que llamarse hija de Dios. Y es ahí donde yo entendí la muerte de mi hijo no puede determinar quién yo soy. ¿Por qué? Porque mi identidad está en lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es esa identidad que le ofrece? Ser hijo, ser perdonado, ser redimido, ser libre. Y cuando hablo de la libertad, es una libertad plena, de que ya entiendes que tus errores, las metidas de pata, que aquí todos metemos las patas todos los días, que tu pecado, que aquí todos hemos pecado y constantemente mientras estemos en esta carne, vamos a seguir pecando, vamos a seguir cometiendo errores, pero nada de eso, ¿verdad? Se asimila a la libertad de que Cristo vive dentro de mí, de la confianza en que esa cruz, esa sangre, ¿verdad? Ese perdón que Él ofreció, me lo dio a mí. Y como yo lo recibí, tengo identidad. Ese texto bíblico llegó a tu mente porque obviamente lo habías escuchado desde pequeño, fue un momento donde abriste tu Biblia, fue un momento de éxtasis. Cómo fue ese Mira, momento? fue un momento de confrontación a través de mi mamá. Mm. Mi mamá fue ese instrumento que Dios utilizó, ¿verdad? Para hablar a mi vida. Y es que tristemente, ¿verdad? Con mucha vergüenza, pues, uno como hijo, aunque tenga sus ciertos hábitos que no son agradables, uno trata de ocultarlo frente a sus padres. Y pues para mi sorpresa, pues mi madre me confronta a través de mis acciones. En ese tiempo, fumaba marihuana, y entre otras cosas, y pues mi madre me confronta. Y yo siempre hablo de esto y lo predico mucho, ya que sin confrontación no puede haber transformación. ¿Sabes? Una vida que no es confrontada es un alma que no va a ser transformada. Ejemplo, esta mujer del acto de adulterio, esta mujer como la adúltera, porque tampoco le ponen nombre, simplemente dicen lo que hizo. Pero aquí está la enseñanza. Si esta mujer no la llevan frente a Jesús y no es confrontada con la verdad, tristemente iba a ser condenada. Porque más adelante, si Jesús no hubiera estado presente, la iban a apedrear, la iban a asesinar, iban a terminar con ella. O sea, si ella no hubiera sido confrontada con su condición, nunca hubiera visto una transformación. Y es ahí donde mi madre me confronta, ¿verdad? Y aunque quizás me incomodé, me enojé, me molesté porque sentía que había cruzado mi privacidad en que yo soy adulto, yo trabajo, yo tengo mis cosas y ¿me entiendes? Yo estaba centrado en mi mundo, en mi desastre. Mas, sin embargo, mi madre me transforma, mi madre me dice, vas a seguir perdiendo el tiempo. Esa palabra de seguir perdiendo el tiempo me hizo caer en sí, de que estoy ahora mismo en mi peor condición y estoy lejos de aquel que me puede sanar, aquel que me puede salvar, aquel que me puede libertar. Y ella me dijo, vas a seguir perdiendo el tiempo, vas a seguir viviendo tu vida así, cuando Dios tiene planes para tu vida, cuando Dios te quiere salvar, Dios. Y comenzó a darme palabras en medio de esa confrontación. Y a mí, a la nota se me fue así, a las millas. Yo quedé sobrio en un instante. Y desde ese momento hasta el día de hoy, a 3 años y un mes después, fue como que ese giro de 180 grados, ¿verdad? Este choque que tuvo Saulo. Saulo, él conocía, había escuchado y leído de la ley, ¿verdad? Pero no había sido transformado por la gracia. Y cuando él choca con Cristo, 3 días queda ciego. Mas, sin embargo, recibe la vista y ese giro de 180 grados fue bien radical, que ahora vemos aquel que perseguía a los cristianos, ahora está predicando de Cristo. Y así me pasó. Y esto es un trato personal que Dios tiene conmigo. Yo he escuchado personas que me han dicho, no, a mí me ha tomado tanto tiempo. Y yo te aplaudo porque estás reconociendo que todos estamos en formación. Yo no soy perfecto, no estoy donde Dios quiere que yo esté, pero día a día reconoce que vamos mejorando.
Entonces, cada cual tiene un tiempo de proceso. Mas, sin embargo, ese encuentro que yo tuve con la verdad, porque dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando mi madre me toca con Cristo y la verdad de dónde yo estoy, automáticamente 180 grados y recuerdo que al día siguiente, ¿verdad? Boté la coca que quedaba y tiré todo y dije, no, yo me voy a decidir seguir a Cristo. Y hasta el día de hoy, gloria sea a Cristo, que me ha permitido mantenerme atado a su cruz, mantenerme abrazando la cruz, manteniéndome mirándolo a él, aunque soy imperfecto, soy vulnerable, soy débil, pero dice la palabra que en medio de nuestra debilidad su poder se perfecciona. No estoy de pie porque soy hijo de David Valle, porque predico, porque soy Yadiel Valle o porque hago lo que hago, he hecho lo que he hecho. No, yo estoy de pie porque cuando estoy débil, dice la palabra, es que soy fuerte. Y eso es lo que el Señor le agrada. El Señor le agrada que tú puedas decirle, Señor, tengo esta lucha, tengo esta debilidad, tengo esta prueba. Pero a Él le agrada, ¿sabes por qué? Porque Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Y cuando tú sabes que solamente en Jesús está la vida, tú puedes buscar la manera, aún en medio de cualquier situación, de serle fiel. No perfecto, no perfecto, porque no te estoy diciendo que sea perfecto, nadie es perfecto, pero sí puedes mantenerte siéndole fiel a Dios. Y qué interesante, ¿verdad? Que con lo que nos cuentas y ese encuentro de confrontación no fue en lo que nosotros pues tradicionalmente entendemos como lo que es la iglesia, el templo, es el lugar donde Dios te llama, es el lugar donde Dios posiblemente te hace ese llamado, te hace esa confrontación pública, sino que esto fue por una madre movida, obviamente viendo cómo su hijo, ¿verdad? Pasando por esa situación difícil que todos como familia estaban atravesando y habían atravesado, tuvo, tuvo ese valor, ese llamado, pero sobre todo el amor, porque no solamente viene la transformación con la confrontación, sino que muchas veces el amor también confronta. Y realmente eso es lo que yo puedo ver a través de ese acto de tu mamá contigo. Luego de todo eso, ¿cómo entonces, después que, ¿verdad? Haces esta transformación, tomas la decisión de que realmente tengo que hacer un cambio en mi vida? ¿Cómo entonces Yadiel siente ese llamado de parte de Dios, tanto para su conversión de él reconocer a Cristo en su vida, pero también ese llamado al ministerio evangelístico? Mira, pues la verdad que el llamado siempre, curioso, siempre estuvo porque Dios quiso como que poner su sueño en mi sueño. Y desde niño, ¿verdad? Tenía la oportunidad de quedarme dormido, dormir. Y literalmente los sueños de Dios en mi sueño eran que me veía ministraba en canchas de baloncesto, ministraba en canchas de béisbol, ministraba en canchas de soccer o iglesia. Y desde niño ya Dios había puesto sus sueños en mis sueños. Mas, sin embargo, ahora de adulto que tomo la decisión, recuerdo una de las porciones bíblicas, ¿verdad? Que uno de los predicadores que más admiro, antes de mi conversión, y fue literalmente antes, como un año antes de mi conversión, él estaba hablando sobre una vez puesta la mano en el arado. Decía, una vez puesta la mano en el arado, no nos conviene mirar atrás, dice la palabra. Y recuerdo que mientras él estaba predicando esa porción bíblica, tenía su mano en mi hombro. Y mientras él daba esa palabra, él me estaba tocando a mí. Y era el Señor, ¿verdad? Recordándome. Y en ese momento, cuando yo me convierto, me trajo a memoria ese momento en que si tú lo estás haciendo ahora, no hay vuelta atrás. Y eso fue para mí ese choque de que, ok, lo estoy haciendo. Y hacerlo implica de que ahora en adelante ya yo no vivo para mi criterio personal o mis deseos propios, sino que Pablo decía, juntamente con Cristo he sido yo crucificado. Ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Y el yo dar ese giro de 180 grados, cuando yo giro y doy de cuenta de donde estuve, lo que es el arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, cambio de dirección,
cuando yo he vuelto, ¿verdad? Y me pongo en la dirección que Dios, ¿verdad? Quería que yo caminara por tantos años de mi vida, me encuentro con que Él me estuvo esperando para entonces usar mi dolor, usar mi situación, mi crisis, mi trauma como el testimonio para dejarle saber a otros que lo que me dolió a mí, ¿verdad? Puede ser lo que sane a alguien más. Lo que yo sufrí puede ser, ¿verdad? Ese mensaje de esperanza para aquellos que están ahora mismo en sufrimiento, que están en dolor, que están atravesando, ¿verdad? Situaciones. Y cuando yo me viro, él me estuvo esperando y automáticamente, ¿verdad? Pasaron pocos meses, pocos días en que ya el Señor me estaba dando esa formación en que quería que yo predicara su palabra. Y una de las primeras invitaciones que me realizaron fue para predicar en un día de padres. Y para mí fue algo bien difícil porque aunque tengo mi segundo niño, y es el David, ¿verdad? Yo decía dentro de mí que yo le voy a decir a los padres cuando yo perdí un hijo. Y ahí fue el momento donde yo pude comprender la magnitud de lo que el Señor había permitido, ¿verdad? A través de mis años en poder entonces convertirlo en el Evangelio. ¿Por qué digo el Evangelio? Porque ahora, y lo dije los otros días, que al leer la Biblia, cada encuentro que Jesús tuvo con el ser humano era yo. Por ejemplo, yo fui el ciego Bartimeo porque no veía la realidad. Yo fui la mujer del flujo de sangre porque mi corazón sangraba constantemente. Yo fui ese endemoniado de Gadara porque estaba encadenado. Yo soy cada persona con la que Jesús se encontró. Y ese momento, ¿verdad? Y aquí yo siempre digo, hay personas que repiten lo que escuchan, otros dicen lo que leen, pero cuando tú testificas lo que tú has vivido, alguien puede decir, él me está entendiendo. Al principio yo no entendía nada de por qué mi hijo murió, por qué a mí, por qué mis 21 años, por qué cuando yo estaba en mi mejor momento jugando béisbol, por qué todo esto. Pero la realidad es que después de todo el dolor puedo ver la gloria de Cristo manifiesta. Porque la palabra declara que los sufrimientos de esta tierra no se comparan con la gloria eterna que nos espera a nosotros. Y recuerdo que ese día estaba yo a las 4 de la mañana despierto. Yo intencionalmente me acosté el día sábado como a las 7 de la noche. Me levanto a las 4 y yo no tenía nada. En mi bosquejo no tenía nada. Yo no tenía mensaje, no sabía qué iba a decir. Pero de repente el maravilloso Espíritu Santo comenzó a ministrar a mi corazón. Porque el Espíritu Santo sí ministra las vidas. El Espíritu Santo se encarga en tomar nuestro corazón de piedra. Porque a veces somos reacios, a veces somos necios, a veces somos fríos. Y le decimos al Señor, yo no quiero saber de ti, yo no quiero que tú entres a mi vida, yo me quiero alejar de ti. Pero es que nosotros en nuestra capacidad humana no podemos resistirnos ante el toque del Espíritu Santo. Y sabes que ese Espíritu Santo comenzó a ministrar a mi corazón y de repente comencé a escribir. Y escribí lo siguiente: pudiste perder tu identidad como padre y como hombre, pero nunca dejaste de ser mi hijo. Y es ahí donde entonces yo comprendo y comprendí y entendí y abracé que aunque yo perdí todo, por así decirlo, perdí mi familia, mi niño, las relaciones, amistades, tiempo, dinero, mi identidad como hijo de Dios, nadie me la puede quitar. Porque la Biblia declara que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios que en Cristo Jesús. Y al yo aceptar ese llamado y esa invitación, y en esa predicación recuerdo que todo ahora me hizo sentido en que quizás yo no soy el mejor que hablo, no tengo la mejor oratoria, no tengo la mejor teología, no tengo el mejor conocimiento, no tengo los títulos académicos, mas sin embargo tengo una evidencia como aquel ciego de nacimiento. Aquel ciego de nacimiento, Jesús escupe, toma el lodo, lo pasa por sus ojos, él va y se lava los ojos en el estanque de Siloé. Pero ahora regresa y la gente comienza a preguntar, porque siempre la gente busca la manera de cómo criticar todo. Nadie en el mundo se molestaba cuando uno tomaba, cuando uno fumaba, cuando uno salía, pero ahora se molestan cuando uno le quiere servir a Cristo. Entonces le comenzaron a preguntar. Nadie le preguntó nada cuando él estaba ciego. Mientras él estaba ciego, no importaba. Pero ahora que ve, ¿quién te sanó? ¿Y cómo se llama? ¿Y de dónde es? ¿Cuál es su número de seguro social? ¿Y dónde vive? Él le dijo lo siguiente:
Yo no sé nada de eso. Yo sí sé una sola cosa. Antes estaba ciego, pero ahora veo. Yo no tengo la mejor oratoria, yo no me considero un buen predicador, no me considero una persona que tenga tanto conocimiento académico, no sé nada. Simplemente sé que yo antes sufrí una depresión. Yo antes tenía pensamientos suicidas. Recuerdo en una temporada, una víspera de padres, mi papá predicando, mi hermano predicando, mi hermana con su esposo, y yo estaba solo en la casa, fui a comprar una botella de vino con unas pastillas, me intenté suicidar, estaba hastio de la vida, estaba cansado de la vida, estaba decepcionado de la vida, odiaba mi vida. Y tomé e ingerí, pero al día siguiente la misericordia de Dios me levantó, porque hasta que Dios no cumpla lo que Él ha dicho sobre nuestra vida, aquí en la tierra somos inmortales, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y algo yo sí sé, es que yo antes estaba depresivo, antes yo odiaba la vida, antes yo era ansioso, yo tenía que depender de la marihuana, del alcohol, del vino, de sustancias químicas, pero ahora soy libre en Cristo, ahora soy sano, ahora soy renovado, ahora he sido transformado porque sé quién soy. Y es ahí donde abracé esa invitación y esa predicación fue mi primer año de convertido. Apenas tengo 3 años de convertido y 2 años predicando a tiempo completo, pero ese fue el sello donde Dios me dijo, tu ministerio y la predicación no va a depender de quién es tu papá o cuál es tu apellido o a quién tú conoces o quién te conoces. Tu predicación depende de que tú le digas a la gente que Cristo es real, que el poder de la cruz sigue vigente, que la sangre de Cristo limpia los pecados y que la Biblia declara que ya no hay condenación, ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y creo que nosotros hemos tenido un poco de conversación y hemos intercambiado mensajes de temas teológicos y hemos tenido, ¿verdad? Ese tipo de acercamiento, muy poco, pero lo hemos tenido. Pero yo creo que y creo fielmente, ¿verdad?, la importancia de que hagamos un buen acercamiento a la Biblia, en que nos 100%. preparemos, en que podamos defender lo que creemos, Yes. pero no, para mí no hay mayor impacto que el testimonio de una persona y que pueda ser y compartir lo que Dios hizo, como dijiste, no por lo que escuchó, no por lo que vio, no por lo que leyó, sino porque en la vida propia, en nuestra vida propia, hemos experimentado ese poder de Dios. Y es ahí donde realmente nosotros cimentamos nuestra fe en Dios, porque no es simplemente por lo que yo lea o por lo que yo escuche. Lo que cimienta la fe de nosotros en Cristo es por cómo conocemos a Dios a través de su Espíritu Santo. Okay. Y creo que, ¿verdad? Y quiero dejarte con eso porque muchas veces nosotros mismos, ¿verdad? Nos tomamos en poco porque escuchamos a otros que se escuchan más elocuentes o porque tienen más seguidores o porque tienen más engagement, pero al final del día, cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos un llamado Uh-huh. y Dios nos ha llamado a impactar diferentes tipos de personas. En este caso, Claro. Dios te ha llamado a ti a evangelizar y quiero que ya, ¿verdad? Para ir yéndonos a las últimas preguntas, dentro de ese proceso que tienes, ese llamado de Dios, obviamente, ¿verdad? Te llama al ministerio hace 2 años. ¿Por qué todo por Cristo? Que mira, no sabe mucho, pero aquí andamos con la camisa. ¿Qué significa para Yadiel todo por Cristo? Mira, buena pregunta, gracias. Nace, ¿verdad? Además del corazón de Dios, de esta porción bíblica, en Colosenses capítulo 3 versículo 23 al 24, que nos enseña a cada uno de nosotros que nosotros lo que hacemos, aunque no seamos aplaudidos, aunque no seamos premiados, aunque no salgamos en una revista, aunque quizás nadie nos dé una placa, pero ahí el apóstol Pablo se toma ese atrevimiento en decirnos, lo que ustedes están haciendo no lo están haciendo para una organización, no lo están haciendo para un sistema, no una plataforma, lo están haciendo como para el Señor, porque de Él viene la recompensa y todo por Cristo nace en este hecho. Isaías describe al varón sufriente, varón de dolores, ¿verdad? Probado en todo.
Y dice la palabra que él, como oveja, fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Llevó con consigo en él el castigo por nuestros pecados, y por sus llagas y por su herida somos sanados. Pero el todo por Cristo es en ver ese trayecto del Gólgota, del Calvario, ¿verdad? De los latigazos, de ver las manos clavadas, la corona de espinas, su costado atravesado, sus pies clavados, su barba arrancada, escupido, bofeteado. La Biblia declara que no tenía aspecto para que nosotros lo deseáramos. Y con el saber que Jesús no se bajó de la cruz por mí, si Él lo dio todo por mí, aún sabiendo que yo iba a mentir, que yo iba a pecar, que yo lo iba a negar, que yo no lo iba a buscar, aún sabiendo todo, porque Él es omnisciente, omnipresente, y ya lo sabía, pero si Él lo dio todo por mí, yo decido darlo todo por Él. Y es ahí donde nace todo por Cristo, en decirle a esta sociedad que vale la pena darlo todo para el Señor. Vale la pena servir al Señor, no esperando nada a cambio. Ahí lo dice la palabra. Ustedes lo buscan en su casa, Colosenses 3:20 y 3:24, porque la tengo una Biblia física aquí. Pero dice que porque de Él viene la recompensa. Porque al Señor servís y no a los hombres. Y de ahí nace todo por Cristo, que además de ser un ministerio evangelístico, que predicamos, también colaboramos brindando ayudas humanitarias. Somos un ministerio misionero, misionero de jóvenes. El mayor de nuestro equipo, ya que tenemos una junta directiva, como fundador y presidente, pues tenemos nuestro presidente, vicepresidente, secretario, etcétera. El mayor de todos nosotros es el vicepresidente, mi vicepresidente, que tiene 37 años, que relativamente todos somos jóvenes. Y es dejarle saber a esta generación que vale la pena servir a Dios, vale la pena negarnos a nosotros mismos, vale la pena tomar la cruz y sobre todo vale la pena compartir lo que por gracia hemos recibido. Por eso es todo por Cristo, en que cuando salimos a hacer misiones lo hacemos por Cristo. En cuando brindamos alimentos calientes lo hacemos por Cristo. Ahora, en enero, comenzando el año, fui a Cuba y allá bendecimos 250 familias, 100 niños. Dejamos, ¿verdad? El dinero para que se construyera un suelo y se levantara un anexo. Es por Cristo. Fuimos a El Salvador, llevamos una campaña misionera con provisiones, es por Cristo. Vamos a repartir comida en Río Piedra a los indigentes, a los deambulantes, a los usuarios de drogas, es por Cristo. Ahora voy a Honduras, es por Cristo. Y entonces lo hago porque no lo hago para mí. ¿Por qué? Porque nada, ¿verdad?, de lo que yo pueda recibir es tan y tan valioso de lo que Cristo me dio. Y porque como no tengo cómo pagarle, lo doy todo por Él. Amén. ¿Cuál ha sido? eh, estoy todavía procesando tu respuesta acerca de cómo llegó el nombre, porque nunca la había escuchado y realmente pensar en ese todo que Cristo entregó, en ese, como bien dijiste, en ese trayecto. Muchas veces nosotros, obviamente como seres humanos imperfectos, decimos todo, pero ese todo es hasta que no me duela, todo, pero hasta que yo no tenga que sacrificar algo. Eh, y partiendo de eso, una de las salidas que tuviste fue hacia Honduras, fue prácticamente uno de esos primeros contactos que tuvimos. Y allí conociste o estuviste en contacto con una joven hermosa, que yo sé que tú quieres muchísimo Amén. y hemos aprendido también a quererla y a llevarla en nuestras oraciones, porque también conocemos parte de su testimonio. Llegaste a Honduras, cuéntame un poco de esa experiencia y mencióname si me equivoco, si esa ha sido una de tus experiencias más impactantes, si no, ¿cuál? Mira, sí, bien que lo mencionaste, yo sé que cuando nuestra hermana Aida vea este video, sabes que la quiero y la amo mucho en el Señor. Fue precisamente en lo que se le conoce como el crematorio, el basurero, el vertedero de Honduras. Cuando me hablaba ella sobre este lugar, yo no tenía la mínima idea que existía un lugar en que literalmente la gente realizó
su vida y su familia y día a día vive en ese lugar. A ver, han construido sus casas con materiales, viven en la basura, comen de la basura. Literalmente ellos se han acostumbrado a que ese sea su entorno, la basura. Y cuando yo llego allí y comienzo a ver, ¿verdad? Para poder subir al lugar, pues tienes que llegar, entrar y todo esto. Y cuando yo empecé a ver a los niños en ese estado y comencé a mirar las casas de diferentes materiales, eso comenzó a impactarme, pero de repente cuando ya estoy, ¿verdad? Entrando a la comunidad, a todo el espacio, para mí fue un choque emocional pues lo digo con toda sinceridad. Ya luego entonces fui aconsejado, fui ministrado a través de la palabra porque tuve una pequeña crisis emocional y ahora me voy a explicar por qué. Porque cuando yo entré a ese lugar, ver tanta basura, ver tantos animales de estos que comen carne podrida y ver la gente allí mismo, para mí eso me estremeció al punto de que, ¿verdad? Yo llegué a la casa de renta después de estar allí, yo me sentía mal hasta bañándome. Yo decía, ¿cómo es posible que yo me estoy bañando cuando esta gente vive en la basura? Y recuerdo que estoy en el aeropuerto y ahí fue donde enfrento la crisis, ya que nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, nosotros como ministerio realizamos lo que es un congreso misionero, donde invitamos a diferentes predicadores para que lo que se recolecte en esa noche, usarlo para las misiones. No estoy en contra de ningún evento, siempre y cuando sea para expandir el evangelio, para edificar al pueblo y para preparar al pueblo a cumplir con la misión. La misión no es ir y vayan a hacerse famosos. La misión no es ir y vayan a hacerse de dinero. La misión es ir y predicar el evangelio. O sea, no está malo que se hagan congresos, retiros, campamentos, conciertos, siempre y cuando la intención es que Cristo sea glorificado, que Cristo sea manifestado. Y recuerdo que en ese entonces había en este país, ¿verdad? Un concierto y el concierto era cristiano. Y la realidad que yo comencé a experimentar lo que es esta crisis emocional de momento, ya que yo veía en mis redes sociales como la gente subía la foto del escenario, subía la foto ¿verdad? Del local, del venue, subía la foto de sus vestidos, subía la foto de todo el glamour. Y yo comencé a estremecerme porque yo decía, ¿cómo es posible que estas personas están compartiendo todo ese andamiaje, todo eso, todos esos visuales cuando aquí en Honduras hay gente sin comer? Cuando aquí en Honduras hay gente sin bañarse, cuando aquí en Honduras hay gente que no tiene un techo sobre su cabeza y literalmente entré en una crisis porque yo decía, ¿cómo es posible que seamos muchas veces tan irracionales, seamos tan apáticos y como cristianos duelen y no estoy en contra del concierto, mi anhelo es que en algún momento de mi vida yo tenga la oportunidad de ver a Marcos Brunet adorar, ese es una de mis deseos porque es mi adorador que yo más con frecuencia escucho y no estoy en contra de los conciertos, siempre y cuando sean para glorificar a Cristo. Mas, sin embargo, me chocó tanto en ver tantas fotos, tantas luces, tantas cosas tan ¿sabes? Superficiales que son irrelevantes y saber con lo que yo estaba dejando atrás, yo dije, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo me voy, me quiero quedar. Y recuerdo que llamé a mi padre y le dije, papi, de verdad, si yo voy a hacer en algún momento un evento en mi vida, no va a ser para que mi nombre sea conocido o para que yo hacerme famoso o simplemente hacerlo para tener la gente entretenida. No es para que la gente venga, simplemente brinque por 2 horas y se vaya de la misma manera y no se logre nada. Yo le dije, si voy a hacer lo que voy a hacer, lo voy a hacer por las misiones. Y ese viaje de Honduras precisamente fue aquello que me capturó, me abrazó y me apasionó en que yo dije, yo no puedo porque me dijeron, ya lo que pasa es que tienes que calmarte, tienes que empezar a aconsejar. Gracias a Dios que yo tengo personas que aman a Cristo y que han entendido lo que el Señor ha puesto en mi corazón y me dijeron, ya tú no vas a cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar el mundo de una sola persona. Y ahí entonces entendí y me aconsejaron, tienes que filtrar las emociones, tienes que canalizarte, tienes que saber. Y poco a poco pude sobrellevar esa crisis porque en verdad me sacudió orarla, ver esa gente descalza, ver esa gente abriendo las bolsas de basura, ver las viviendas de esa gente entre la basura
y chocarme con que estamos a veces más pendientes en nuestro outfit, estamos más pendientes en cómo vernos, estamos más pendientes en cosas que no son ni de edificación, en cosas que no ayudan a la misión, en cosas que no glorifican a Cristo. Como cristiano me frustré, pero gracias a Dios que hasta el día de hoy hemos sobrepasado y hemos entendido que no soy responsable, ¿verdad? Porque cada persona tenemos una asignación, como bien dijiste. Todos nosotros somos responsables de nuestra asignación, pero mi asignación es que mientras más mundo yo pueda impactar a través de lo que es todo por Cristo y el Señor me lo permita, así lo voy a hacer. Amén, amén, de verdad que sí, yo vi esa foto, sí tengo la posibilidad de mientras vas hablando, compartirlas dentro del video, fueron sumamente impactantes y quiero compartir, ¿verdad? Algunas de las palabras que recibí de Aleida, porque obviamente yo hago mi trabajo cuando voy a hacer entrevistas, Amén. hago, Amén. hago mis investigaciones. Pero verdad, ella compartía conmigo algunas palabras muy bonitas para ti y dice, ¿verdad? Es un varón humilde de corazón, no le importa si las personas estaban limpias o no, él las abrazaba, él les hablaba de Jesús con mucho amor. Eh, Obviamente, ¿verdad? Habían otras personas que se notaban a lo mejor que obviamente el impacto o estar en ese lugar en donde no es a lo mejor agradable, ¿verdad? Por decirlo de cierta manera, pero sabemos que Aleida te aprecia muchísimo y que lo que estás haciendo con el ministerio y obviamente las personas que están detrás contigo también trabajando, ¿verdad? No es el esfuerzo solamente de una persona, sino de un grupo en donde quieren expandir eso, hacer lo que bien dijiste, es expandir el evangelio. Dice, ta, 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 su amor es genuino con el prójimo, no es porque lo vean, hace las cosas cuando nadie lo ve. Y quiero compartirlo contigo, ¿verdad? Porque yo sé que no, no eres una persona que esperas este tipo de palabras, pero también es bonito escuchar, ¿verdad? Cuando las personas pueden ver lo que Dios está haciendo a través de nosotros y por eso quería compartirlo contigo. Yadiel, déjame ver dónde estamos porque no quiero quitarte mucho tiempo. Creo que ya quiero hacerte una pregunta en cuanto a eso del ministerio y a eso que estamos hablando, ¿verdad? Y de la experiencia que tuviste. ¿Qué consejo le puedes dar a jóvenes ministros que han sido llamados a evangelizar en estos tipos de lugares, en donde sé que manejaste, porque llegaste a El Salvador, Sí, manejaste como 10 horas para llegar a Honduras? sí, así fue. Yo vi la guagua donde iban. Para las personas que nos ven de otros países, el vagón, el carro donde iban, no era ni un atajo, no era nada de eso. Y ustedes iban por allí cantando, adorando a Dios. ¿Qué consejo tienes para esas personas que Dios les ha llamado al ministerio y que son llamadas a este tipo de lugar? Porque también no todo el mundo está llamado para ese lugar, Claro, es claro, la claro. realidad. Mira, Jesús nunca estuvo enfermo, nunca, ¿verdad? Estuvo desnudo, nunca estuvo preso o hambriento, pero sí Jesús dijo, si ustedes lo hacen con ellos, lo están haciendo conmigo. Y cuando tú entiendes, ¿verdad? Que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, vino a buscar y a rescatar todo lo que se había perdido. Cuando Jesús, ¿verdad? Dice que cuando el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buena nueva, vista a los pobres, vista a los ciegos, perdón, a los pobres de espíritu, a dar libertad a los deprimidos. Cuando tú entiendes el ministerio de Jesús, Jesús se enfocó en los necesitados. Si me estás viendo y sientes este llamado, ¿verdad? Y este amor, esta pasión como joven, que puedas atender lo que Jesús atendió, que puedas amar lo que Jesús amó, no tengas el miedo, ¿verdad?, de fracasar. Yo creo que, y vuelvo y reitero, aunque muchas veces las misiones se confunden
con el alcance masivo, porque pues tristemente ha sido nuestra cultura hispana, que mientras más gente se vea, más se está haciendo. Y en parte sí es verdad, pero a veces la misión es una sola persona. La Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y por una sola mujer, toda la aldea vino a conocerlo. Y que me estás viendo, eres joven y quizás amas las misiones, pero no sabes cómo empezar. Empieza sencillo. Empieza con esa señora anciana, ¿verdad? Que quizás está de vecina, quizás en tu iglesia. Empieza quizás por ese hogar de envejecientes. Empieza por ese orfanato. Lo importante es empezar, porque nuestro amor por lo que Jesús amó, porque Jesús vino a buscar a los perdidos y a los necesitados. Cuando tú amas a Jesús, Jesús te va a hacer y conducirte a amar lo que Él ama. Entonces, si me estás viendo y amas las misiones y eres joven, no tengas miedo, no tengas miedo porque Dios no nos deja en vergüenza. Y yo lo digo con toda verdad, honra. Tengo la oportunidad de dedicarme 100% a lo que es el ministerio de la predicación. No tengo tarifas, no tengo contratos, no tengo requisitos ni ofrenda establecida. Vivo por fe. No tengo un sueldo fijo. No tengo un listado que me tienes que dar tanto para yo ir. Pero no he visto el día en que Dios no ha cubierto mis necesidades. Y así te digo, si estás sintiendo esa pasión que quieres ir, ponlo en oración sobre todo y toca puertas, ¿sabes? Hay mucha gente que sí ayuda, hay mucha gente, y esto lo digo, ¿verdad? Con toda transparencia, tanto dentro como fuera hay gente que sí ayuda y cuando tú pones de tu parte, porque obviamente Dios va a hacer una parte, pero la otra no para nosotros, ¿sabes? Ya Dios creó las semillas, por así decirlo, pero si tú no la plantas no vas a cosecharla. Tienes Así que salir, es. tienes que ir y toca puerta. Ponle en oración y permítele al Señor que te dirija y sobre todo hazlo para Él. Amén, amén, amén. Obviamente ya, ¿verdad? Te he visto, ya llevas 2 años de lleno en lo que ha sido tu llamado. Eh, Te hemos visto predicar junto a tu papá Amén. en varias ocasiones. ¿Cómo ha sido esa, verdad? Para ir cerrando, ¿cómo es para ti esa experiencia? Porque yo lo veo así como ver a LeBron con el hijo jugando ahora, tú sabes. Amén, amén, sí. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Y obviamente algo que tu papá haya compartido contigo que quieras compartir con nosotros. Mira, voy a compartir primero lo que mi padre ha compartido y ya luego entonces cómo yo me he sentido. Un día mi papá me dijo, en mis comienzos, ¿verdad? Me dijo, hijo, ven, voy a hablar contigo y me dijo estas palabras que hasta el día de hoy las sigo abrazando. Me dijo, predica con misericordia y desde la misericordia. Desde la misericordia donde Dios te alcanzó y con la misericordia que Él te sostiene. Y eso a mí me ha hecho entender, ¿verdad? Que cuando yo voy a predicar, mi trabajo es reconciliar, mi trabajo es edificar, mi trabajo es sanar a través de la palabra, mi trabajo es motivar a las personas a que se acerquen a Cristo, a que amemos a Cristo, a que nos parezcamos a Cristo, a cumplir la misión de Cristo. Y ese entonces ha sido, ¿verdad? Como que mi get-go de que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque me alcanzaron a mí y me sostienen a mí. ¿Sabes? Sin menospreciar. He tenido la oportunidad de predicar tanto en marquesina, funeraria, en baile de cucarachas. Todavía no he predicado en boda, he predicado en cumpleaños, iglesias, canchas, parques. He tenido la oportunidad de visitar otros países a través de la predicación, pero siempre con esa mentalidad en que, ¿verdad?, hacerlo con misericordia. No soy mejor que nadie, no trato de menospreciar a la gente, ¿verdad? Y más reciente estuve ahora, llegué de lo que es la zona amazónica del Perú y tuve la oportunidad de ministrarle a lo que son indígenas, a esa parte del Perú y para mí es un privilegio, ¿verdad? Que este jibarito de Isabela pueda tener esa oportunidad y hacerlo siempre con amor y con respeto y con honra. ¿Y qué me llevo, verdad? Para mí ha sido inmerecido ver cómo mi padre, ¿verdad? Ha marcado generaciones para 30 años de predicación. Estamos hablando de casi 3 décadas, generaciones. Y yo, sin merecerlo, ¿verdad? Sin ganármelo, poder continuar
lo que él comenzó, lo que le costó, lo que él ha podido lograr en el Señor, es para mí un privilegio merecido de poder, ¿verdad? Desde niño, verlo predicar, admirarlo, viajar, verlo en tantos lugares, ¿verdad? Y alcanzar tantas cosas para el Señor y ahora yo estar junto con él, eso para mí ha sido como que, y él pues puede dar testimonio de esto, es como que una inyección, una fusión en que tengo ahora la oportunidad de estar cerca de él, de aprender de él, de servir con él. Y cuando predicamos juntos, ¿verdad? Verlo, ¿verdad? De ahí, de cerca, y juntos poder cumplir la voluntad de Dios, es un sentimiento que no sé cómo describirlo, pero es algo que es hermoso, hermoso, como bien lo has dicho, LeBron con su niño. LeBron dice que los minutos más importantes en su carrera han sido cuando está con su hijo en casa. Así Y es. de la misma manera con mi padre, para mí son momentos en donde tengo la oportunidad de adquirir conocimiento. Un día mi mamá me dijo, y con esto voy a terminar, Yadiel, en la vida se aprende de dos maneras. Se aprende por cantazo o por consejo. Ambas son necesarias. Pero mientras menos cantazo tú cojas o tomes, ¿verdad? Mientras menos cantazo experimentes, mientras menos golpes, mejor. Y pues a través de la experiencia de mi padre he aprendido a poder ser un buen estudiante, a no brincar etapas, porque antes de ser un buen primero hay que aprender a ser un buen segundo. Y esta es la parte donde no nos gustan. Por ejemplo, yo cuando me mudo a Puerto Rico renuncio a un sueldo de $4,500 al mes, $200 diarios, apartamento, piscina, todo para mí me sobraba dinero, estaba cómodo, pero yo renuncié a todo esto por servir a mi padre, para ayudar a mi padre, para ser su mano derecha, para ser su secretario, para ser su runner, su facilitador, administrador de las oficinas, porque aprendí que para sentarnos a la mesa tenemos que aprender a servir a la mesa. Y esta generación, le hablo con todo mi corazón, no podemos querer la gloria sin experimentar el sacrificio. Porque lo que tú no sacrificas, lo que tú no siembras, lo que tú no te esfuerzas, cuando lo recibas, no lo vas a valorar. Y tristemente el ministerio para muchos se ha vuelto algo efervesciente, pero no eficiente. Y no es la espuma lo que hace la Coca-Cola, es el líquido. Y necesitamos tener la sustancia que es Cristo. Y en estos 2 años he aprendido que no es el paso acelerado que yo doy, sino el que marca, el que me ayuda a ver a Cristo y manifestar a Cristo en cada lugar. Amén, gloria a Dios, de verdad que me voy a atrever a hablar por tu papá. Yo creo que además de, claro, de vivir todas esas experiencias, de poder salir a ministrar contigo, yo creo que ver la promesa cumplida, de verte sirviéndole a Dios, yo creo que ese es a- lo más gratificante para él como papá, ¿verdad? Estoy hablando por él. Sí, sí. Si no es así, que me escriba. Y para tu mamá, ¿verdad? Pero en ese sentido, ¿verdad? Que tienen la oportunidad de ministrar juntos, eh, entiendo que eso debe ser súper gratificante, conociendo el testimonio y todo lo que viviste. Yadiel, palabras finales que quieras compartir con nuestra audiencia. Claro que sí. O les puedo decir que hoy más que nunca, decidan por Cristo, pongan al Señor en todo lo que ustedes hagan, en todo lo que ustedes hagan. Vale la pena hacerle fiel a Dios, vale la pena. ¿Por qué? Porque hay porciones de la vida que chocan conmigo en buen sentido, y una de ellas es que de nada le vale al hombre alcanzarlo todo si al final perdiera su alma. Y otra vez, esa porción, ¿verdad? Esa parábola del siervo fiel, donde le dicen, lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y lo que le puedo decir y exhortar a cada uno de ustedes, denlo un todo porque no suelten su cruz, dependan del Espíritu Santo. Muchas veces nos sentimos que nuestra experiencia puede sobrepasar, ¿verdad?, nuestra dependencia. Y es ahí donde nos sentimos la autosuficiencia en que yo puedo, yo sé y yo soy capaz. Mas, sin embargo, este hombre llamado el apóstol Pablo, con mayor experiencia que cada uno de nosotros, ¿verdad?, dijo lo siguiente: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy más que nunca te invito a abrazar el poder de Cristo, a manifestar a Cristo, llamar a Cristo. Cuando amamos a Cristo y manifestamos a Cristo, otros alcanzan a Cristo, otros reciben a Cristo.
y otros son salvos por Cristo, porque lo que no hace nada, mira, lo que no hace la medicina, la ciencia, lo que no hace cualquier terapia, conducta, ¿verdad?, emocional, lo que quieran llamarle, Cristo sí lo hace. Y cuando le permitimos que Él entre en nuestro corazón, la Biblia declara que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Y esas son mis palabras que me estás viendo. Decide darlo todo por Cristo, darlo todo por Cristo, darlo todo por Cristo. Vive para Cristo, respira para Cristo, habla por Cristo. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y cuando uno le da mente a eso, porque rápido brincamos el morir la ganancia, rápido pero medita en esa parte. Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Pablo está diciendo, si yo respiro, si yo camino, si yo muevo mis manos, si yo muevo mis pies, si yo muevo mis ojos, si yo como, para Cristo. Y eso es lo que yo puedo exhortar en el día de hoy. Hagamos todo para Cristo y lo demás Él se va a encargar. Amén. Yadiel, ¿cómo estás en las redes sociales? ¿Cómo las personas pueden Amén. ayudarte, ¿verdad? Con donaciones o ayudas al ministerio. Son Claro tuyas que sí, las claro cámaras. que sí. Aleluya, aparezco por Yadiel David Valle, con Jadiel, Yadiel David Valle. Ahí aparecemos tanto en lo que es Facebook, Instagram, YouTube, ¿verdad? Y nuestra página y nuestra plataforma ministerial, todo X, Cristo, todo por Cristo. Utilizamos lo que es el símbolo de la multiplicación, todo por Cristo, ministerio todo por Cristo, y ahí aparecemos, ¿verdad? Y ahí aparece lo que es mi contacto telefónico y mi email, me puede escribir, y nosotros como ministerio tenemos lo que es el Amazon Gift Card, la lista, Amazon List, que lo que hacemos es que estamos dejándole saber a las personas cómo pueden aportar enviándole ese link. Usted entra a ese link y automáticamente está la lista de lo que nosotros como ministerio recolectamos. Y así entonces puede donar directamente a nosotros y recibirlo para que entonces pueda ser partícipe de las misiones. Y Yadiel David Valle Vega, y para ahí entonces me puede escribir y con gusto le vamos a atender. Mi persona pues maneja junto con mi secretario las redes sociales, que no es que no voy a contestarte, no, al contrario, me gusta siempre mantener los pies en la tierra, porque esto es un privilegio. Recuerden, esto es un privilegio el servir al Señor, porque la Biblia declara que a Jesús la multitud lo apretaba. El hijo del hombre, el Hijo de Dios, la multitud lo apretaba. ¿Por qué ahora no queremos que la multitud nos toque? ¿Por qué no queremos que la multitud se acerque? ¿Por qué no queremos que la gente tenga esa oportunidad de estar cerca de nosotros? Si Jesús, siendo Dios, lo apretaba, ¿por qué entonces hacernos intocables? Estoy dispuesto, disponible y sobre todo servir tanto en lo que es la predicación, conferencias, talleres, congresos, capacitaciones, y sobre todo ser de bendición a esta generación que tanto lo necesita. Amén. Así que ya saben, vamos a estar dejando aquí abajo en la descripción también las diferentes plataformas y la manera en que Amén. pueden contactarse con Yadiel. Si usted quiere ser parte, ¿verdad?, de bendición para este ministerio, con mucho gusto y con toda la libertad, contacten a Yadiel directamente en sus plataformas. Yadiel, yo dije que eran palabras finales, pero quiero cerrar con esto. Amén. Sí, porque dentro de lo que ha sido tu testimonio, obviamente hemos visto la importancia y, y la influencia de unos padres que se mantuvieron, unos padres que entendieron cuál fue tu proceso, pero también entendieron cuándo era el momento de llamarte atención. Si tuvieras a tu papá y a tu mamá de frente, ¿cuáles serían esas palabras? Que lo amo, que esté agradecido por enseñarme el Evangelio, el Evangelio de Cristo. ¿Y por qué digo Evangelio? Porque muchas veces vemos el cristianismo, escuchamos del cristianismo, ¿verdad? O aprendemos del cristianismo en tanto en lo que es la liturgia, la modalidad, la vestimenta, la forma de hablar, pero desconocemos del Evangelio. Y aquí hay una grande diferencia. Hay personas que conocen el cristianismo, parecen cristianos, se sienten cristianos, pero desconocen del Evangelio. Y yo le doy gloria a Dios por la vida de mis padres que me presentaron el Evangelio de Jesucristo, que es aquel que toma, lo vuelvo a repetir, nuestra ruina y lo convierte en grandes castillos, aquel que no te rechaza, aquel que no huye de ti,
Al contrario, aquel que te invita. Jesús en su evangelio dice, vengan a mí, porque el que viene a mí, yo no lo echo afuera. Y yo le doy gracias a mis padres porque me enseñaron el evangelio, me presentaron el evangelio y me modelaron, sobre todo, aquí está la parte importante, le doy gracias porque me modelaron el evangelio. Y gracias por Amén. eso. Amén, Yadiel, gracias por tu tiempo, gracias por compartir parte de tu testimonio, Amén. gracias por darnos la oportunidad de hacer este comeback contigo. Amén. Aleluya. Espero que podamos tener más entrevistas, que también podamos incluir a Leida en alguna de ellas, sería muy bonito. Amén. Amén. Pero muchas gracias por este tiempo a todos ustedes. Espero que esta entrevista sea de bendición, sé que será de bendición. No olvide suscribirse, compartir esta entrevista para que pueda tocar a más vidas y será hasta la próxima. Esto fue Teología Urbana, más allá de la música. Check it out.